En los últimos años de la Unión Soviética, cuando los estantes de los supermercados se vaciaban y las colas para conseguir pan se extendían por varias manzanas, sucedía algo difícil de comprender. De las bóvedas del Estado desaparecían toneladas de oro. No lo robaron ejércitos extranjeros, ni lo consumió ninguna guerra. Lo ocurrido fue mucho más silencioso, mucho más organizado, y precisamente por eso, mucho más perturbador. Mientras el ciudadano soviético hacía fila para comprar leche, una pequeña cúpula de personas situadas en los lugares correctos vaciaba sistemáticamente las reservas de la superpotencia más grande del mundo. Para entender esta historia hay que comprender qué era el Partido Comunista de la Unión Soviética, conocido por sus siglas en ruso como el PCUS. No se trataba de un partido político en el sentido habitual del término. En los estados democráticos, los partidos compiten por el poder y pueden perder elecciones. El PCUS era otra cosa. Era el centro absoluto del poder en la URSS, la estructura que controlaba el Estado, la economía, el ejército, los medios de comunicación y la vida social. Pertenecer al partido no era simplemente una militancia ideológica, era una condición para ascender profesionalmente, para acceder a mejores viviendas, para viajar al extranjero. Durante 69 años, el PCUS gobernó la Unión Soviética sin interrupción ni competencia. Y durante todo ese tiempo, acumuló dinero. A finales de los años 80, el PCUS contaba con casi 19,5 millones de afiliados. Todos ellos pagaban cuotas periódicas al partido. Además, el PCUS obtenía ingresos colosales de la actividad editorial. La literatura partidaria se imprimía en tiradas de decenas de millones de ejemplares, para una población de casi 300 millones de habitantes. Pero había otro canal aún menos conocido. El llamado Fondo Soviético para la Defensa de la Paz, formalmente una organización pública sin ánimo de lucro, canalizaba aportaciones de la Iglesia Ortodoxa y de ciudadanos comunes, que periódicamente donaban el equivalente a un día de salario. En la práctica, este fondo estaba bajo control total del PCUS, porque en la Unión Soviética no existían organizaciones verdaderamente independientes, y mucho menos las que manejaban grandes sumas de dinero. Su presupuesto se estimaba en casi 4.500 millones de rublos. Nadie fuera del círculo más restringido del Comité Central sabía con exactitud cuánto dinero había en la caja del partido, ni a dónde iba. A esto se añadía el oro. La URSS era uno de los mayores productores mundiales del metal precioso, y durante décadas había construido reservas considerables. Antes de que Mikhail Gorbachov llegara al poder e iniciara la perestroika, es decir, la política de reformas que intentó modernizar el sistema soviético sin destruirlo, el Banco del Estado de la URSS, conocido como el Gosbank, custodiaba una reserva de casi 720 toneladas de oro. Era la riqueza acumulada de una superpotencia. Y fue precisamente esa riqueza la que comenzó a evaporarse. En octubre de 1991, a 2 meses del colapso formal de la Unión Soviética, los auditores que accedieron a las bóvedas del Gosbank encontraron apenas 290 toneladas de oro. Habían desaparecido más de 430 toneladas. Para poner en perspectiva la magnitud de lo ocurrido, Venezuela, un país mucho más pequeño y con una economía infinitamente menor, tenía en aquel momento más oro que la superpotencia que durante décadas había competido con Estados Unidos por la hegemonía global. Simultáneamente, 11.000 millones de rublos habían desaparecido de las cuentas del PCUS. El Fondo Diamante, que custodiaba piedras preciosas y joyas de Estado, también arrojaba cifras que los propios funcionarios preferían no comentar. La Unión Soviética todavía no había colapsado oficialmente, pero sus arcas ya estaban vacías. Para comprender la dimensión histórica del desastre, hay que mirar hacia atrás. El Imperio ruso, antes de la Primera Guerra Mundial, acumulaba 1.400 toneladas de oro. Las guerras y la revolución redujeron esa cifra a 150 toneladas. Joseph Stalin, con métodos brutales y a costa de un sufrimiento humano inmenso, reconstruyó las reservas hasta alcanzar 2.000 toneladas, cifra que mantuvo incluso después de la devastadora guerra contra la Alemania nazi entre 1941 y 1945, y pese al pago de la deuda de préstamo y arriendo con Estados Unidos, que ascendió a 1.500 toneladas. En 1996, la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa realizó una auditoría del fondo estatal y llegó a una conclusión devastadora. Las reservas de oro del país estaban agotadas. No había habido guerras abiertas ni epidemias catastróficas. El oro simplemente había desaparecido. Lo más inquietante de todo este asunto no fue solo la desaparición del oro y del dinero del partido. Fue que todos los que sabían algo sobre ello comenzaron a morir.
El 26 de agosto de 1991, 4 días después del fracaso del golpe de Estado intentado por el Comité Estatal de Emergencia, conocido en ruso como el GKCHP, un organismo creado por sectores duros del partido y del ejército que intentó derrocar a Gorbachov y restaurar el orden soviético clásico, Nikolai Kruchina cayó desde el balcón de su apartamento en el callejón Plotnikov de Moscú. Tenía 63 años y era el administrador del Comité Central del PCUS, el hombre responsable de gestionar las inversiones del partido en bancos extranjeros. Murió en el acto. Poco más de un mes después, el 6 de octubre del mismo año, fue el turno de Georgy Pavlov, predecesor de Kruchina en el mismo cargo, que había ocupado durante 18 años. Pavlov tenía 80 años. Cayó desde la ventana de su edificio en el callejón Granatny. 11 días más tarde, el 17 de octubre, el cuerpo de Dmitry Lisobolik fue encontrado en la acera frente a su edificio de 12 plantas en la calle Lisa Chaikina. Lisobolik era jefe del sector de Estados Unidos en el Departamento Internacional del Comité Central. También había caído de una ventana. El caso de Lisobolik tenía un detalle que hacía la historia aún más perturbadora. Un mes antes de su muerte, en septiembre de 1991, durante el registro de su despacho, se habían encontrado $2 millones en efectivo. Lisobolik explicó que pensaba entregar ese dinero a Gus Hall, dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos. La explicación no convencía a nadie. El financiamiento al Partido Comunista norteamericano había sido suspendido en 1989, 2 años antes. El dinero no tenía destino oficial plausible, y Lisobolik no vivió para aclarar el misterio. Los fallecimientos no se detuvieron ahí. En los años siguientes, otras personas relacionadas con las finanzas del partido murieron en circunstancias igualmente oscuras, unos en accidentes de tráfico, otros en ataques en la calle. En 1994, el excoronel del KGB, Leonid Kucheriuk, considerado uno de los implicados en el llamado asunto del oro del partido, murió de forma especialmente violenta a manos de desconocidos que no dejaron ninguna pista. Más tarde cayeron 2 mensajeros que habían participado en las operaciones financieras del PCUS en el exterior, Yuri Korolyov y Vadim Biryukov. La lista de muertos crecía, y con ella la certeza de que alguien tenía un interés muy específico en que ciertos secretos permanecieran enterrados. El otoño de 1991 fue también el momento en que la Fiscalía General de la Federación Rusa abrió el expediente número 18/6220/91, denominado oficialmente Investigación sobre las actividades financieras y económicas del Comité Central del PCUS. En el lenguaje popular pronto sería conocido simplemente como la búsqueda del oro del partido. El detonante fue inesperado. Durante las investigaciones relacionadas con el fallido golpe del GKCHP, varios despachos del Comité Central del PCUS en la Plaza Staraya, en el corazón de Moscú, fueron registrados. Lo que encontraron los investigadores no figuraba en ningún documento contable oficial. Fajos de dólares estadounidenses apilados en cajones y archivadores. Era el rastro de una caja negra que nadie, hasta ese momento, había auditado nunca. Por primera vez en la historia de la Unión Soviética, se ordenaba una revisión financiera formal de la administración del Comité Central del PCUS. El caso fue asignado al investigador Sergei Aristov, de la Fiscalía General. Lo que fue descubriendo, a medida que revisaba la documentación disponible correspondiente al periodo comprendido entre 1964 y 1990, resultó revelador. En ese cuarto de siglo largo, la caja del partido había recaudado la suma de 35.973.554.300 rublos. Al tipo de cambio oficial de 67 kopecks por dólar, eso equivalía a más de 53.700 millones de dólares. Descontados los gastos declarados, el saldo acumulado que quedaba en las llamadas reservas del PCUS ascendía a aproximadamente 7.500 millones de rublos, o lo que es lo mismo, más de 11.000 millones de dólares, sin contar los bienes inmuebles en territorio soviético y en el extranjero. Ese dinero había sido distribuido aproximadamente en partes iguales entre el Banco Central, entidades bancarias comerciales y estructuras especialmente creadas para ese fin a principios de los años 90. Y casi todo había desaparecido. Las dimensiones del caso pronto atrajeron la atención de actores internacionales. El gobierno de la Federación Rusa, encabezado entonces por Yegor Gaidar, primer ministro que intentaba estabilizar la economía del país en pleno caos post-soviético, contrató a principios de 1992 los servicios de Kroll Associates, una firma estadounidense de investigaciones privadas con sede en Nueva York, especializada en localizar activos ocultos y capitales fugados a escala mundial.
Por $1,500,000, los investigadores de Kroll se comprometieron a rastrear operaciones de comercio exterior sospechosas, transferencias bancarias internacionales y activos en el extranjero que pudieran estar vinculados al partido. Los investigadores de Kroll trabajaron y remitieron sus informes. Según las fuentes que llegaron a conocer su contenido, los documentos mencionaban a funcionarios partidarios de alto rango, pero el gobierno ruso decidió de forma abrupta no continuar con el contrato. Solicitó más recursos para profundizar en la investigación y la respuesta fue un rechazo. El informe de Kroll desapareció. Nunca fue publicado. Nunca fue trasladado a las autoridades judiciales. Cuando periodistas consultaron al respecto al aparato del gobierno y a la administración presidencial, la respuesta oficial fue que Kroll Associates no había aportado ninguna conclusión relevante. El expediente se cerró sin resolverse. El dinero permaneció donde estaba, en algún lugar fuera del alcance de cualquier institución soviética o rusa. Uno de los testimonios más detallados sobre lo que realmente ocurrió procede de Mikhail Poltoranin, ex vicepresidente del gobierno ruso, que dedicó años a estudiar los archivos clasificados del Politburó, el órgano máximo de dirección del partido. Poltoranin afirma haber visto con sus propios ojos documentos que acreditan que a finales de los años 80, el oro soviético era exportado de manera sistemática y secreta. Las resoluciones del Politburó, que ordenaban estas operaciones, estaban clasificadas con el grado más alto posible, marcadas como de importancia especial. Todo se hacía en la más estricta clandestinidad. Los mensajeros que transportaban el oro eran empleados del Vneshekonombank, el Banco de Comercio Exterior de la URSS, acreditados con documentos del KGB y del Departamento Internacional del Comité Central. El KGB, las siglas en ruso del Comité para la Seguridad del Estado, era el Servicio de Inteligencia y Seguridad soviético, heredero de la temida policía política de Stalin. Contar con sus credenciales era contar con el salvoconducto más poderoso del sistema. En los puestos fronterizos del aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, estas personas pasaban sin ser inspeccionadas. Las instrucciones dadas al servicio de aduanas eran inequívocas: dejarles pasar. Sobre el papel, los embarques de oro estaban registrados como operaciones de comercio exterior. La justificación oficial era que el metal servía para pagar importaciones de productos alimentarios, que escaseaban dramáticamente en el mercado soviético. Era una coartada plausible en apariencia. El país atravesaba una crisis de abastecimiento severa, y el gobierno necesitaba divisas para comprar alimentos en el extranjero. En realidad, era pura ficción. Los alimentos prometidos casi nunca llegaban. Poltoranin pudo reconstruir en detalle el rastro de uno de esos cargamentos. 50 toneladas de oro de primera calidad fueron enviadas en 1990 al exterior por instrucción secreta del Consejo de Ministros de la URSS, el Sovmin, con el pretexto de pagar alimentos para la población. El recorrido fue el siguiente. Desde el Goukhran, el Fondo Estatal de Metales Preciosos y Piedras Preciosas, el oro fue trasladado al Vneshekonombank. Desde allí, mensajeros lo distribuyeron a las sucursales de bancos soviéticos en el extranjero, los llamados Sovsagrambanki, ubicadas en París, Londres, Ginebra y Singapur. Los bancos vendieron el oro a empresas joyeras. La divisa obtenida fue depositada en cuentas anónimas a nombre de personas desconocidas en Moscú. En cuanto a los alimentos, llegaron a la Unión Soviética unas pocas partidas pequeñas de jabón de tocador importado. Solo jabón. Por ese mismo esquema, entre 1989 y 1991, toneladas de oro del Partido Comunista de la URSS fueron transferidas al extranjero. Alguien, o varios grupos de personas, salieron de aquel proceso extraordinariamente enriquecidos. Viktor Menshov, exoficial en activo del KGB, que trabajaba bajo cobertura como asistente del presidente del Vneshekonombank, declaró que nadie llevaba registro alguno de los cargamentos de oro. No había actas, no había contabilidad, no había trazabilidad. Tomás Alibekov, primer vicepresidente de ese mismo banco, recordó años después que el metal llegaba en cantidades tan grandes que los lingotes eran cargados directamente en los aviones sobre la pista de despegue, como si fueran cajas de manzanas. La urgencia y el volumen lo decían todo. Pero el vaciamiento de las reservas soviéticas no se limitaba al oro. Mediante instrucciones reservadas del Gosbank y del Sovmin, se había organizado también una lucrativa operación con las reservas de divisas del país. Los dólares se vendían al tipo de cambio oficial de 6 rublos con 26 kopecks por unidad. Pero para determinadas estructuras bajo control de la administración del Comité Central del PCUS, existía un tipo de cambio preferente: 67 kopecks por dólar, es decir, casi 10 veces más barato. Con esa diferencia, las divisas compradas a precio de saldo salían inmediatamente del país. Y en las bóvedas del Goirán se acumulaban rublos sin valor real. La moneda nacional,
sin respaldo en reservas, se convertía en papel. Mientras todo esto ocurría, el ciudadano soviético medio vivía una realidad radicalmente diferente. La leche, la carne y los huevos habían desaparecido de los estantes. Las colas se alargaban ante las tiendas vacías. Los salarios se pagaban con retraso o no se pagaban. El sistema que durante décadas había prometido igualdad y bienestar se desintegraba a una velocidad que nadie había previsto. Y en ese mismo momento, en ese mismo país, una reducida élite de personas que habían sabido colocarse en los puestos adecuados acumulaba fortunas que ninguna generación soviética anterior habría podido imaginar. El caso del oro del partido nunca fue resuelto. Las investigaciones se interrumpieron, los informes desaparecieron, los testigos murieron. La Unión Soviética colapsó formalmente el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachov anunció su dimisión y la bandera roja fue arriada del Kremlin. Pero para entonces, las arcas ya llevaban meses vacías. No fue el colapso lo que se llevó el dinero. El dinero desapareció antes, y quienes lo hicieron desaparecer pudieron contemplar desde algún lugar cómodo y seguro cómo el estado más grande del mundo se hundía, sabiendo que sus cuentas en el extranjero estaban perfectamente a salvo. El pueblo soviético perdió su país. Alguien, en cambio, se quedó con su oro.